Desde Redland, California, les damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, que se han dado cita en este lugar para compartir juntos la palabra de Dios. Es un precioso día de sábado y nos encontramos reunidos hermanos de toda el área aquí de alrededor. Y algunos hasta han venido desde México. A ver, ¿a dónde está el grupo que vino desde México? ¿Pueden levantar su mano? Miren. Allá, aquí, por varios lugares. No consiguieron asientos todos juntos, pero tenemos a un grupo que nos viene visitando desde El Hongo, Baja California. Bienvenidos, ya han llegado con bien, gracias a Dios. Para aquellos también que se nos unen a nuestra transmisión a través de la pantalla, les damos una cordial bienvenida. Anhelamos que las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros en esta hora les alcancen donde quiera que ustedes están. Hemos orado, hemos pedido la dirección del Espíritu Santo. Ahora ha llegado el momento solemne de dejar que Dios hable a través de su santo libro. Abramos nuestras Biblias en el último capítulo del Antiguo Testamento, en los últimos 2 versículos de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He aquí yo os envío, dice el Señor, al profeta Elías. Para aquellos que estuvieron con nosotros en la presentación anterior anoche, comenzamos a ver el cumplimiento de esta tremenda profecía de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento termina diciendo: os envío al profeta Elías. El Nuevo Testamento comienza diciendo: vino un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Esta profecía tuvo su cumplimiento inicial en la venida del precursor de Cristo, el que habría de preparar el camino para su primera venida a esta tierra, Juan el Bautista. Él es el Elías que había de venir, dijo el Señor Jesús en San Mateo en el capítulo 11. Pero esta profecía tendrá un cumplimiento aún más amplio, más grande, más completo, justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes que Él vengan las nubes del cielo, prometió el Señor: os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y nosotros creemos que la palabra de Dios se va a cumplir literalmente. Porque Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y vamos a ver un cumplimiento maravilloso de esta gran profecía. Ahora, hoy vamos a ver las características de Elías para que cuando Elías aparezca, o si ya está aquí, lo podamos reconocer. No es el profeta Elías en persona que va a bajar del cielo. Va a ser alguien que va a venir en el espíritu y el poder de Elías. Así como Juan el Bautista no fue una reencarnación del profeta Elías, porque mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel, Elías, el primer profeta Elías, el del Antiguo Testamento, bajó del cielo para estar con Jesús en el monte de la Transfiguración. Así que Juan el Bautista no era Elías el profeta, él era el Elías que había de venir, o sea, el cumplimiento de la promesa. Y anoche vimos que ese Elías que habría de venir, San Lucas capítulo 1, vendría en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres
hacia los hijos, de los rebeldes a la prudencia, para preparar al Señor un pueblo que estuviera bien dispuesto. Así que nosotros estamos hablando en realidad de tres Elías. Tres Elías. El primer Elías es el profeta mismo. El profeta que se llama Elías, quien vivió en épocas del rey Acab en el antiguo Israel. Y anoche comenzamos a ver esa primera característica de Elías. Elías surge o es levantado por Dios, es enviado por Dios en un tiempo de terrible apostasía, una necesidad tremenda para el pueblo de Dios. De igual manera, el Elías del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, aparece en un momento crucial en la historia. No solo viene a preparar el camino del Señor, pero viene en el momento de la más terrible apostasía del pueblo de Dios. Es más, le quedaba solo 3 años y medio a la nación de Israel antes de que fuera rechazada definitivamente. Y Dios levantó a Elías para que sacara un remanente antes que la nación fuera rechazada y finalmente destruida. El periodo más triste de la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos fue en la venida del Señor Jesús. Porque dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos ¿qué? Lo que el pueblo de Dios había estado esperando por siglos y siglos. Cuando viene el Mesías, el pueblo no está listo para prepararlo. Pero por eso Dios envió al profeta Elías, para que hubiera un pueblo que estuviera listo para prepararlo. Si Elías no hubiera venido, Jesús hubiera sido completamente rechazado. No habría habido nadie listo para recibirlo. Pero antes que venga el día del Señor, Dios envía al profeta Elías para que prepare el camino delante de él. Allí mismo en Malaquías, en el capítulo 3, Malaquías capítulo 3, está la promesa más amplia de la venida de ese mensajero. Dice en el versículo 1 de Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Noten la promesa del Señor. Y por supuesto en el capítulo 4 identifica a ese mensajero como el profeta Elías. Dice, aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda a Jehová en justicia. Y será grata la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan el salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Así que no solamente viene el ángel del pacto, Jesucristo, y para eso envía un mensajero que prepare el camino, pero también viene juicio. Noten qué interesante, viene juicio, y el juicio vino sobre la nación judía, sobre los que se aprovechaban del jornalero,
los que abusaban del extranjero, de la viuda, del huérfano, los que seguían en rebeldía, en adulterio, en brujería, dentro del mismo pueblo de Dios está hablando aquí. Por eso Dios envía a su mensajero a preparar el camino. Ahora, así como Juan el Bautista vino a preparar el camino para la primera venida del Señor, y tristemente, la mayor parte de la nación escogida rechazó el mensaje de Juan. No solamente lo rechazó, sino se burlaron de él. Juan terminó en una cárcel. Y vamos a hablar un poquito de él esta tarde al ver el Elías del Nuevo Testamento. Pero hubieran rechazado el pueblo entero al Mesías de no haber sido por la obra de Juan el Bautista. Él preparó los corazones, él llamó al pueblo al arrepentimiento, él comenzó a predicar un mensaje profético. Juan el Bautista decía: el tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio, haced frutos dignos de arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, según lo que vimos anoche, fue el mayor de todos los profetas que hayan vivido sobre la faz de la tierra. Ninguno como él. Es más, de ningún hombre que haya nacido de mujer, dijo el Señor Jesús, hay alguno que sea mayor que Juan el Bautista. Ese fue el Elías que había de venir. Pero de igual manera, Dios ha prometido que antes de la segunda venida de Cristo, Él va a levantar otra vez a Elías el profeta, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el resto de este fin de semana juntos. Para poder identificar a ese Elías cuando viene, tenemos que identificar sus características para no ser engañados. Para poder reconocer la venida de Elías, tenemos que ver esas características de Elías cuando él venga. Y anoche vimos la primera de estas, hoy nos vamos a detener un poquito más. En primer lugar, Dios levanta a Elías en medio de un tiempo de terrible apostasía entre el pueblo de Dios. Un tiempo de tinieblas, un tiempo cuando el pueblo de Dios se ha apartado de los mandamientos de Dios. Ha bajado la guardia, se ha mezclado con las naciones que los rodean, han aprendido a las prácticas mundanas y el pueblo poco a poco se fue apartando más y más hasta caer en una terrible apostasía. Ahí es cuando Dios llama a Elías. Ahora, vamos a buscar a ver lo que estaba pasando en la época del pueblo de Israel cuando Dios levantó al profeta Elías. Vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Si nosotros tuviéramos tiempo, les haríamos un recuento de la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando se escogió el primer rey, el rey Saúl, el pueblo comenzó abiertamente a rechazar a Dios. ¿Se acuerdan que Dios quería ser su rey? Y Dios les había dicho, ustedes no van a ser como las demás naciones. Yo seré vuestro rey, dijo el Señor. Pero el pueblo comenzó a decir, queremos tener un rey, como todas las demás naciones que tienen un rey. Y Dios se ofendió y dijo, me están rechazando, le dijo a Samuel. No te rechazan a ti, porque Samuel se espantó cuando vio que la presión del pueblo era para escoger un rey. Igual que las demás naciones, querían ser iguales. No querían que hubiera diferencia entre ellos y los demás que los rodeaban. Es interesante porque hoy en día nosotros como iglesia queremos ser iguales que las otras iglesias. No queremos que nos vean distintos. Queremos seguir las costumbres de ellos, la música de ellos, la manera de culto de ellos. Queremos parecernos a las otras iglesias y ser iguales que ellos. Así estaba el pueblo de Israel. Quería ser igual que las naciones que los rodeaban. Cuando Dios los llamó para ser un pueblo diferente, un pueblo
santo, un pueblo escogido, un pueblo que no debía mezclarse con las naciones ni con las prácticas paganas de alrededor. Bueno, escogieron a Saúl en contra de la voluntad de Samuel, el profeta de Dios. Samuel lloró toda una noche delante de Dios y dijo: Dios mío, ¿cómo? Y Dios dijo: ¿quieren rey? Pues que tengan rey. Y no llores, Samuel, porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí, dijo el Señor. Y así llegó el primer rey de Israel. Pero con todo y eso, Dios tuvo misericordia del pueblo y les escogió un rey humilde, un rey que era obediente a Dios, un rey que era un ejemplo y toda la gente lo respetaban porque Saúl era humilde, dice la Biblia, ante Dios. Pero con el tiempo eso comenzó a cambiar y el corazón de Saúl se ensorbeció y quiso llegar a ser como eran los demás reyes, a recibir la honra para él y no para el Dios del cielo. Y ahí comenzaron los problemas. Tan graves fueron los problemas con Saúl que finalmente se le metió un demonio. Quedó endemoniado, desobedeció a Dios abiertamente. Y Dios dijo: no más contigo, Saúl, porque eras humilde cuando yo te escogí, pero has dado un cambio tan y tan grande que ya no te reconozco como un hijo mío. Y dice la Biblia que lo atormentaba el demonio y el único que lo calmaba era David, cuando le traía el arpa y lo sosegaba. Pero más de una vez tocando el arpa, Saúl cogió la lanza y se la lanzó para matar a David, endemoniado. En eso terminó el primer rey de Israel. 40 años reinó. En su lugar subió David. Y David fue un buen rey. Sin embargo, a pesar de que unió al pueblo en torno a Dios, el rey David también tenía sus faltas y él cojeaba por un lado que no cojeaba Saúl. Saúl pues era humilde y llegó a ser orgulloso. El rey David no. El rey David fue humilde. Sin embargo, le gustaban las mujeres. Y ese fue el problema de David. Y no solamente una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Como era el rey, podía conseguir todas las que quería. Y lo peor fue que puso sus ojos en la mujer del vecino. Y mandó a traer a Berseba. Y ustedes saben la historia, pecó contra Dios, pero se arrepintió. Y Dios lo mantuvo en el reino. Y de todos los reyes que hubo, él fue uno de los mejores, aunque tenía sus grandes debilidades. El hijo que nació de ese adulterio, porque fue un adulterio que él cometió triste, y Dios le tuvo que hablar bien fuerte a David, lo tuvo que reconvenir, le mandó un profeta de Dios que le señalara su pecado. ¿Se acuerdan la historia? Vino Natán y le contó una historia, le dijo: mira, había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro pobrecito que nomás tenía una ovejita. Y el hombre rico, vino un amigo y dijo: le voy a asar una oveja a mi amigo que vino. Y se fue y le agarró la oveja del vecino que nomás tenía una, que hasta jugaba con los niños en la casa. Teniendo un montón de ovejas de dónde escoger, le agarró la oveja al vecino. Y entonces el profeta le contó esto al rey. El rey dijo: pero qué injusticia, qué cosa tan terrible. ¿Quién es ese hombre sinvergüenza que ha hecho esto? Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y se lo dijo al rey en la cara. Se atrevió el profeta de Dios. Ay, ahí entendió David lo que había hecho y se arrepintió, hermanos, pero ya había cometido el adulterio, y no solo adulterio, un asesinato premeditado, porque cuando la mujer salió embarazada y era casada, él quiso tapar su pecado, como hacemos muchos cuando cometemos errores, ¿verdad? No queremos reconocerlo y confesarlo, lo que queremos es taparlo, que nadie lo vea, y lo enredamos más. Y así hizo David, enredó más la cosa, porque mandó a traer al esposo de esta mujer que estaba en el ejército y estaba sirviendo a su nación allá en la guerra, defendiendo al pueblo de Israel contra sus enemigos. Lo mandó a traer de asueto a la casa y le dijo: ve a tu casa, tienes unos días libres, ve con tu mujer.
Y el hombre se fue a la casa, pero resulta que decidió no dormir en el mismo cuarto que su esposa. Porque había hecho un voto con Dios que él no iba a gozarse con su esposa hasta que no estuviera libre el pueblo de Israel. Y cuando le contaron al rey que Urías no estaba durmiendo en su cuarto, lo mandó a llamar y hasta lo quiso emborrachar para que se fuera a dormir con su mujer. Porque él dijo, si se acuesta con ella, después sale embarazada, él va a pensar que es hijo de él porque se acostaron y yo voy a tapar mi pecado. Pero el hombre había jurado delante de Dios que no iba a dormir con su mujer. Y cuando le habló y le dijo, ¿y por qué no estás gozando si te traje para unos días de vacaciones? Dijo, ¿cómo yo gozaría estando mis compañeros arriesgando su vida por la causa del Señor? ¿Cómo yo podría hacer esto si le he prometido a Dios? Miren, era un hombre de principio, un hombre, y no era ningún pecado lo que iba a hacer, dormir con su esposa. Sin embargo, porque le había hecho una promesa a Dios, él la cumplió. Y aunque el rey le dijo, mira, yo te doy licencia para que rompas esa promesa, yo soy el rey. Le dijo, no, hay un rey en el cielo que es el que me manda a mí. Y Urías, hermano, el rey David le dio una carta y le dijo, lleva esta carta al general del ejército, que era primo de David, era primo hermano de él. Le dijo, llévale esta carta. Y Urías no sabía que lo que llevaba en su mano era su sentencia de muerte. Y le llevó la carta cumpliendo el mandato del rey. Cuando llegó allá, hasta Abner, el general, el capitán del ejército, se espantó de leer la carta. Porque en la carta decía, mete a Urías en lo más fiero de la batalla, donde esté arrasando el enemigo, y métanlo al frente. Y cuando esté en el frente, déjenlo solo y que todos los demás se retiren. En otras palabras, que lo hagan papilla, que lo maten. Y hasta Abner, que era el general del ejército, se apenó muchísimo con esto, pero como eran órdenes del rey, tuvo que cumplir, hermanos. David cometió no solo el adulterio, sino cometió asesinato. Mandó a matar a este hombre porque él sabía en el problema que él iba a estar cuando la mujer saliera embarazada. El niño que nació de ese adulterio se llamó Salomón. El famoso rey Salomón. Bueno, sí, después, me refiero del adulterio porque él luego siguió con esta mujer, aunque él ya estaba casado antes. Sí, yo sé que el niñito ese no llegó a vivir, ese murió, pero un hijo que tuvo con Betsabé fue el que llegó al trono, que fue Salomón. A eso es lo que me quise referir. El hijo de ese adulterio, o sea, del que vivió, del niño que vivió, llegó a sentarse en el trono como el rey Salomón. ¿Ok? Ahora, Salomón reinó también 40 años, igual que su padre David. Y Salomón también fue bueno al principio. Pero el poder arruina a la gente, hermanos. El poder y el dinero llevan a la perdición. Por eso pídele al Señor que te dé lo suficiente para vivir, pero que no te dé de más, porque te puede arruinar eternamente. El que recibe demasiado, ahora, si Dios ve que nosotros lo utilizamos correctamente para su causa, Él nos puede bendecir. Él nos puede dar más para bendecir la causa de Dios. Pero cuando Dios ve que cuando recibimos y Él nos bendice, comenzamos mira lo que yo tengo y aquel otro no tiene lo que yo tengo. Y comienza el orgullo y la humanidad a surgir. Es la desgracia más grande. Cristo dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Por eso, dale gracias a Dios porque no eres rico. Y si Dios te ha dado algo, cuídate de ponerlo al servicio de la causa de Dios, porque te puede costar tu vida eterna. Pues así el rey Salomón no le pidió riquezas a Dios, le pidió sabiduría. Y ustedes saben que fue un buen rey por bastante tiempo, pero luego comenzó a desviarse, porque Dios no solo le dio sabiduría, sino que le dio muchas riquezas. Y cuando tuvo de todo, se olvidó del Dios que se las dio. Y es triste su historia. Ustedes pueden leer
lo que él escribió en Eclesiastés. Todo el libro de Eclesiastés, él cuenta lo que es la vanidad de la vida. Tuvo todo y todo lo hastió porque era tanto lo que tenía que ya no era feliz, hermano. Y dice que tuvo casi 1000 mujeres o más de 1000 mujeres. Y cuando ya se cansó hasta de tantas mujeres, pues le hizo por el otro lado, hermanos. Oh, sí, es triste, hasta da vergüenza decir esto, pero la mensajera del Señor dice que se hastió del amor de las mujeres y buscó el amor de los hombres. El gran rey Salomón, pero gracias a Dios se arrepintió a tiempo. Saben, siempre hay esperanza cuando uno busca al Señor y se arrepiente de todo corazón. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Después del rey Salomón, fueron 3 reyes en el pueblo de Israel, que gobernaron sobre todo Israel: Saúl, David y Salomón. Pero después de ese reinado del Reino Unido, el reino se partió, porque un hijo de Salomón se rebeló y dividió el reino, Roboam. Y Jeroboam tomó el norte y Roboam tomó el sur, y el reino de Israel quedó partido en 2 naciones. Interesante, como aún el pueblo escogido de Dios tuvo sus divisiones. ¿Y por qué les cuento esto? Ahora vamos a llegar a Elías, hermano. La cosa fue de mal en peor, de mal en peor. De esos buenos reyes que hubo, ya con Jeroboam comenzó la cosa mala. Jeroboam puso su reino en el norte. Y como no quería, porque ahora eran 2 naciones distintas, que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén, al santuario, dijo, pues me voy a hacer un santuario para aquí, para que la gente no vaya allá, porque esas son otra nación, no es mi propia nación. Cuando Dios tenía un solo pueblo y había dicho, solo en Jerusalén se me ofrecerá en el santuario sacrificio. Y Dios no aceptó eso. Y finalmente Jeroboam cayó hasta en el pecado atroz de levantar un becerro de oro, y no uno, puso 2, uno en Samaria y otro en Betel, en las 2 ciudades principales del reino del norte. Y así el pueblo comenzó a ser guiado a la adoración a los ídolos, a un sacerdocio falso paralelo. Fíjense, había 2 sacerdocios, el sacerdocio de Samaria y el sacerdocio de Jerusalén. Por eso la mujer, desde esa época viene, por eso la mujer samaritana le dijo a Jesús, nuestros padres dicen que se debe adorar aquí en Samaria, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Cuál de los 2 está bien? Miren desde qué época, de añares y añares, cientos de años atrás, se partió la cosa, el pueblo de Dios. Ahora, y Jesús dijo, ni allá ni aquí, Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Ok, volviendo a nuestra historia. De ahí para adelante los reyes fueron de mal en peor, hermanos, tanto en Israel como en Judá. Hubo de vez en cuando un rey que hizo volver de vuelta al pueblo de Israel a los caminos de Dios, pero la apostasía se fue profundizando más y más. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 16. La mensajera del Señor, hablando de toda esa etapa del pueblo de Israel, dice que la nación entera cayó en apostasía. Dice así, estoy leyendo ahora en Profetas y Reyes, en la página 80, dice, desde la muerte de Jeroboam, el que sigue después del rey Salomón, desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías compareció frente al rey Acab, el pueblo de Israel sufrió constante decadencia espiritual. ¿Cómo iban? A pique, hermano. Se iba la nación a pique, apartándose de los mandamientos de Dios. El pueblo que tenía la verdad, el pueblo que conocía la ley de Dios, el pueblo que había recibido los 10 mandamientos de boca de Dios, el pueblo a quien Dios le había dado la tierra prometida, el pueblo comenzó a ir en decadencia espiritual y se comenzó a ir a pique. Dice, gobernada la nación por hombres que no temían a Jehová y que
alentaban extrañas formas de culto. Escuchen, hermanos. Todo comenzó cuando comenzaron a apoyar una forma de culto distinta en el pueblo de Dios. Es interesante, porque hoy en día el pueblo escogido de Dios, la iglesia remanente que Dios levantó, también ciertos líderes están apoyando, como dice aquí, alentando extrañas formas de culto en nuestro medio. Formas de culto que las están copiando de las iglesias que nos rodean. Y van los pastores a aprender cómo hacer una iglesia grande a las iglesias de Babilonia. Eso así fue como comenzó en el pueblo de Israel. Dice, los gobernantes que guiaban al pueblo no temían a Jehová. Y comenzaron a alentar extrañas formas de culto. Y la mayor parte de ese pueblo fue apartándose rápidamente, olvidándose velozmente de su deber de servir al único Dios verdadero, y comenzaron a adoptar costumbres y prácticas de las naciones que los rodeaban, de las naciones idólatras. Así comenzó la apostasía, poco a poco, pero con cada generación que venía, lo que antes lo miraban, uy, esto está malo, pero bueno, ya para la próxima eso era lo norma. Ahora el diablo, ustedes saben cómo el diablo hace para meter la apostasía, no la mete de golpe, porque si él la mete de golpe todo el mundo levanta sus manos y dice, no, esto está mal. Lo que hace es poquito a poco, rebajando las normas, aceptando prácticas y costumbres de nuestro alrededor. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? No, pues si el pastor fulano de tal dice que está bien que aplaudamos para Cristo, es un aplauso para Cristo, y ahí le van. Lo mismo que hacen en el estadio, ahora lo quieren venir a hacer en la iglesia del Dios Santo. Sigue diciendo, fueron adoptando prácticas mundanas de las naciones que los rodeaban, y la idolatría comenzó a introducirse. Nadab, el hijo de Jeroboam, ocupó el trono de Israel tan solo durante unos pocos meses. Su carrera dedicada al mal quedó repentinamente tronchada por una conspiración encabezada por Baasa, uno de los generales del ejército de él. Se le reveló, este fue al hijo de Jeroboam. Miren, cuando la cosa comienza a andar mal, una división y otra división y otra división entre el pueblo de Dios. Y este encabezó una revuelta, Baasa, uno de los generales, y le quitó el trono, asesinó al hijo de Jeroboam y llegó a tener el dominio en Israel. Mataron a Nadab, el hijo de Jeroboam, con toda la parentela que podría haberle sucedido en el trono. Pero hermanos, esto tenía un propósito. Jeroboam había llevado al pueblo a la idolatría, y Dios había dicho por su profeta que no le quedaría ni simiente en su trono a Jeroboam por haber apartado el pueblo de los mandamientos de Dios. Y Dios se utilizó de Baasa para levantar uno que vengara la idolatría y la corrupción entre el pueblo de Dios. Y dice aquí, conforme, pueden leer en Primera de Reyes capítulo 15, versículos 29 y 30, ahí donde tenemos abierto. Primera de Reyes capítulo 15, versículos 29 y 30. Y cuando Baasa vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Así que, hermanos, Dios permitió que toda la casa de Jeroboam, hasta sus hijos y nietos y todos, fueran exterminados, porque él fue el que inició la idolatría entre el pueblo de Israel, y ya lo había profetizado a través de un profeta. No todos los profetas están en la Biblia. Hay gente que dice, yo nomás acepto los profetas de la Biblia, pero aquí dice que Dios había profetizado esto a través de su siervo
Abías Silonita, era de Silón, este profeta. Y no hay ningún libro que se llame el libro de Abías en la Biblia, pero era profeta de Dios. Así hoy en día la gente dice, no, yo acepto nomás la Biblia. ¿Y qué es eso de otra profeta en la iglesia adventista que Elena de White? ¿Ustedes creen que todos los profetas son los únicos que están en la Biblia? No, Dios tiene más profetas, muchos más, a través de los cuales Él habla a su pueblo y le da instrucción, aunque no hayan escrito un libro de la Biblia. Pues sigue diciendo aquí, así pereció toda la casa de Jeroboam. Pero el culto idolátrico introducido por Jeroboam atrajo sobre los culpables, ofensores, los juicios destructores que vinieron de parte de Dios, aunque Dios no fue el que lo mató. Pero Dios permitió que uno que se rebeló, que se llamaba Basa, que era del ejército, destruyera a toda la casa de Jeroboam. Sin embargo, los gobernantes que siguieron, y hermanos voy a ir más rápido, fueron Basa, Elú, Simri y Omri. 4. Descendientes de Basa, que fue una nueva línea de reyes, ¿ok? Porque la casa de Jeroboam fue exterminada. Pues esta línea de reyes, 4, Basa, Elú, Simri y Omri, fueron tan terribles que en 50 años que gobernaron estos reyes, la nación cayó en la peor de todas las apostasías. Y llegamos a Omri, pero resulta que ahora Omri es el papá de Acab. Ahora llegamos a nuestra época, la época de Elías. Y ahora vamos a ver cómo estaba la nación en la época de Acab. Si leemos allí, en Primera de Reyes, capítulo 16, está el reinado de Omri. ¿Ok? En el capítulo 15 está la muerte de Jeroboam, reina Nadab, reina Basa. Nadab es el hijo de Jeroboam que lo mató Basa. Entonces reina Basa, reina Ela, reina Simri y finalmente Omri. ¿Ok? Y dice, hablando acerca de Omri, el versículo 21 del capítulo 16. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Otra vez se volvió a dividir. Miren qué tremendo. Hermanos, esto es terrible porque cuando la iglesia de Dios comienza a dividirse, surge uno y esos se vuelven a dividir y se vuelven a dividir y se vuelven a dividir. Miren, nunca fue el plan de Dios que la iglesia adventista se dividiera en 1914 entre iglesia adventista del séptimo día e iglesia adventista movimiento de la reforma. ¿Ustedes creen que será el plan de Dios que hubiera dos iglesias adventistas? No, eso es una apostasía. Si estuvo malo lo que hizo la iglesia adventista cuando permitió que jóvenes fueran a la guerra en la Primera Guerra Mundial, pues estuvo malo los que hicieron los dirigentes de la iglesia reformista cuando partieron el pueblo igual que el pueblo de Israel. Dos naciones en lugar de una. Y hoy en día hay dos iglesias adventistas. Tienen dos conferencias generales, tienen dos organizaciones completamente distintas. Y los dos tienen rey. La iglesia adventista del séptimo día tiene su sede en Washington, D.C. y ya tiene su presidente de la conferencia general. Y la iglesia reformista también. Pero no crean que ahí terminó. Después los reformistas se volvieron a partir otra vez. Y se volvieron a partir otra vez. Y se dividieron y ya van 3 o 4 iglesias reformistas que salen. Lo mismo pasó con los davidianos. Se parte la iglesia, se forma una nueva organización, pero ellos mismos comienzan a dividirse entre ellos. Y a ver de cuál rama de los davidianos son ahora. Ese no es el plan de Dios, que su iglesia esté toda dividida. Eso lo digo solo al paso, hermanos, para que ustedes vean cómo la historia se repite. Así como el pueblo de Israel se dividió en aquella época, así hoy en día el pueblo de Dios está dividido. Pero no es el plan de Dios. Ahora de Omri dice, y Omri, versículo 25, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Ahora, ¿cómo será de malo este Omri, que hizo tanto mal que era peor que todos los reyes anteriores? Peor que Jeroboam, su tatarabuelo. Peor.
Y dice, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel, con sus ídolos. O sea que hizo lo mismo que Jeroboam, poner ídolos, poner dioses falsos, pero eso no fue todo. Eso fue de lo que hizo, y mucho más. Ahora, cuando muere Omri, sube al trono en su lugar su hijo. Versículo 28, Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar su hijo Acab. Y ahora llegamos a Acab, porque ahora con Acab vamos a ver por qué Dios levanta a Elías. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Había dos naciones, Judá era una e Israel era la otra. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea que de tal palo, ¿qué? Peor, salió peor la cuña que el tronco. Porque de Omri sale Acab, y Acab hizo peor todavía que Omri en llevar al pueblo a la apostasía, hermanos. Esto es triste. Es triste porque estamos hablando del pueblo de Dios que cayó en terrible apostasía. Dice, le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, eso le fue ligerito. Eso no era nada. Andar adorando los ídolos y adorando los becerros de oro, eso no es nada. Fue más audaz, fue más terrible. Miren lo que hizo. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta mujer Jezabel era la hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, una nación vecina al norte de Israel. Pero Dios había mandado a quitar todas esas naciones y le había dicho al pueblo, no aprendan a andar según los caminos de estas naciones, porque estas naciones adoran a ídolos. A vosotros yo no os permito esta abominación. Y también les había dicho, cuando tengáis rey, porque el pueblo va a pedir rey, se lo dijo a través de Moisés, que se cuide el rey de no casarse con una hija de las naciones paganas, porque lo va a llevar a adorar a sus dioses. Ya Dios se lo había advertido. Pero en desobediencia abierta fue, como hacen muchos jóvenes hoy en día. Igualito. Dios dice, no te metas con un incrédulo, no te metas que uno que no adora a tu Dios, que no tiene tus mismos principios. Pero ahí estamos de necios. Y luego viene lo malo. Y entonces hay que sufrir. Es mejor obedecer a Dios para no caer en esos problemas. Ahora, dice que fue y se casó con Jezabel. El nombre Jezabel en la Biblia es símbolo de lo peor. El nombre Jezabel quiere decir prostituta, ramera, sinvergüenza, mala, todo lo que ustedes quieran. Pero esta era la Jezabel que se casó y era hija de un rey, era una princesa. Y saben, esta mujer, ¿necesitas algo? No, ok. Esta mujer llevó a la idolatría no solo a su marido, sino a toda la nación de Israel. Fue tan terrible. El padre de ella era Et-Baal. Et-Baal era sumo sacerdote del culto a Baal. Y hasta el nombre del hombre es Et-Baal, que quiere decir siervo de Baal. Siervo de Baal. Y fue y se casó con la hija. En la religión de Baal, en la religión cananea, el rey era el sumo pontífice de las brujerías, era el principal brujo de la religión. Pero cuando tenía una hija mujer, la hacía sacerdotisa. Y como en la religión de Baal estaban juntos, el dios Sol era Baal, representado por un toro, y la diosa Luna era Astarte,
Y aquí lo vamos a leer. No solamente adoró a Baal, sino que también adoró a Astarte. Dice aquí, versículo 32, le hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. En la capital del reino le hizo un templo, no a Dios del cielo, sino a Baal, el dios cananeo. E hizo también Acab una imagen de Acera, esa es la diosa luna, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que llevó al pueblo a adorar al sol y a la luna, porque la hija del rey Baal era la sacerdotisa del culto a la diosa luna. Y hermanos, no les voy a entrar a explicar mucho de la religión cananea, pero es espeluznante cuando usted estudia un poquito de eso. Se ha excavado el templo en Sidón, hermanos, el templo de Baal en Sidón, de donde venía Jezabel, donde ella se crió, donde su padre era el rey, el sumo pontífice, existe hasta el día de hoy. Lo han encontrado en las ruinas, lo han excavado y han encontrado cosas increíbles, las estatuitas que han encontrado de sus dioses. Todo es pornografía, sexo, suciedad. Arriba del templo estaba la imagen de el celo. La imagen del celo es un toro en celos. O sea, los órganos sexuales del toro se ponían para ser adorados y para incitar a la gente al sexo. Debajo del templo el templo ahí está en Sidón, usted lo puede, eso se llama hoy en día Líbano. Sidón se llama el Líbano hoy en día, que fue donde fue la guerra ahora justamente entre Israel y el Líbano, ahí mismo. ¿Ok? Ahí está el templo excavado de donde era este hombre y donde era Jezabel. Debajo del templo había cientos de cuartitos, pequeños cuartos. Y uno dice, ¿para qué eran todos esos cuartitos uno al lado del otro? Pues eran donde las sacerdotisas de Acera, la diosa luna, se prostituían para el culto. Venían los adoradores a adorar a Baal en la forma del órgano sexual, lo adoraban, se incitaban, se llenaban de deseos carnales y entonces entraban con las sacerdotisas y les pagaban dinero para tener sexo en el templo. Esa era la religión de Baal. ¿Cómo pudo el pueblo de Dios caer en semejante suciedad? Hasta allí habían caído y esto Acab los llevó, pero la Biblia dice que no fue solo Acab. Miren en Primera de Reyes capítulo 21. Primera de Reyes capítulo 21. Dice en el versículo 25. A la verdad, ninguno fue como Acab. Miren lo que dice Dios, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ahí está. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Para lo bueno y para lo malo. Sépanlo. Donde ustedes vean un gran hombre es porque tiene una gran mujer detrás. Para lo bueno, eso está bueno, pero para lo malo también. Y esta Jezabel incitaba a Acab al culto idolátrico, a Baal, a Acera y a los dioses cananeos. Fue terrible, hermanos, ninguno como él. Ahora la nación entera había caído, y no solamente eso. Los que querían adorar al Dios verdadero, y estamos hablando, hermanos, del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo escogido, estamos hablando de su nación, los que conocían al Dios verdadero, los que habían escuchado de Dios, no te harás imágenes, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero este pueblo había caído de tal manera que ya no le importaba, andaban detrás de todos los dioses, y yo les leería todo lo que hacían. Tenían los lugares altos, y los lugares altos eran bosquecitos donde se metían para hacer los actos sexuales. En los bosques se metían para hacer sus orgías del culto a Baal. Y hermanos, la nación entera, pero los pocos que eran fieles a Dios, Jezabel los mandó a matar.
se desató una persecución contra los leales del pueblo de Dios. Y era una cosa que no los dejaban hablar, no los dejaban predicar, no los dejaban enseñarle al pueblo la verdad, los perseguían. Tuvieron que ser escondidos. Miren lo que dice allí en Primera de Reyes, capítulo 18. Dice en el versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab. El hambre era grave en Samaria y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Ese era uno de los fieles. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Así que Jezabel estaba persiguiendo a los verdaderos hijos de Dios y los tuvieron que esconder en cuevas. Y este hombre dice que los escondió 50 en una cueva y 50 en otra cueva y les llevaba pan y agua para mantenerlos vivos, porque Jezabel había jurado matar a todos los adoradores del Dios verdadero. Ahora Dios levanta a Elías en medio de esta gran apostasía. ¿Y cuál es el mensaje que trae Elías? Bueno, en el capítulo 17 comienza la historia. En el capítulo 16 termina de hablar de Acab y toda la barbaridad que estaba haciendo y el pueblo de Israel completamente dado a la idolatría, a la apostasía. En el capítulo 17 comienza diciendo, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este hombre se presentó delante del rey de Israel, el rey poderoso Acab, y se atrevió a decirle, viene una maldición en esta nación, y no va a llover mientras yo diga, y no va a haber rocío en toda esta nación, sino por palabra mía. Ahora esto parece muy pretencioso, hermanos. Como que un hombre diga, yo aquí soy el que mando la lluvia. Pero saben, cuando usted lee, la religión de Baal enseñaba que Baal era el dador de toda la vida. Era el Dios que daba la vida. Baal era el Dios sol. Como él hacía crecer y germinar la semilla. Era el Dios que mandaba la lluvia. ¿Saben cómo se dice en idioma cananeo? Lluvia. Todo tenía relación con el sexo. Hasta el nombre de la lluvia en cananeo es semen de Baal. Porque decían que Baal mandaba fertilizar la tierra mandando la lluvia porque así crecía la semilla. Y decían que era Baal el que mandaba todo eso. Miren cómo dice aquí la mensajera del Señor con respecto a la religión cananea. Profetas y Reyes, página 97. La apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era resultado de muchos años de mal proceder. Poco a poco, año tras año, Israel se había estado apartando del buen camino. Una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos. Y al fin, la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. La nación entera estaba manejada por el diablo. ¡Wow! Una nación entera manejada por el diablo, las potestades de las tinieblas. ¿En qué consistía esto? Bueno, ¿en qué consistía esa religión? Dice aquí que si Elías hubiera tenido la pretensión de ser él el que mandaba la lluvia, Dios lo hubiera eliminado a él también. Pero Elías conocía al Dios del cielo, conocía su palabra y sabía, escuchen, página 99 de Profetas y Reyes,
La promesa de una abundante lluvia le había sido dada al pueblo de Israel a condición de que le obedeciesen. El Señor había declarado, lo pueden leer ustedes en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 en adelante, dice así: ¿será que si obedeciesen cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia en vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerán el grano, el vino y el aceite? Daré también hierba en el campo para tus bestias, y comerán y se hartarán. Dios había dicho, si obedecen mis mandamientos, yo les voy a dar la lluvia temprana y tardía. Y luego dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. Estamos leyendo en Deuteronomios capítulo 11. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, que no os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis ante ellos, y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni en la tierra se dé el fruto, y perezcáis presto de la buena tierra que Jehová os da. Dios les había dicho, si ustedes se van tras dioses ajenos, yo voy a cerrar el cielo y no va a haber lluvia. Y les va a ir mal. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio 28, versículo 15. Este es el capítulo de las bendiciones y las maldiciones. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Miren lo que Dios dice. Si tú no guardas los mandamientos, estas son las maldiciones que te van a venir. Maldito serás tú en tu ciudad y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Ay, hermanos, estas son palabras muy fuertes. ¿Ustedes saben que Dios maldiga? Pues todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios tiene la maldición de Dios encima de él. No necesita Dios maldecirlo. La maldición viene sola con la desobediencia. Y miren ahí, por favor, el versículo. Eso está en el versículo 23 y 24, allí mismo. Dice, y los cielos, si desobedeces a Jehová tu Dios, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de tus pies será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Eso te va a llover, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre la tierra hasta que perezcas. Y Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Oh, mis hermanos, Elías conocía la palabra de Dios y él sabía que esas eran las consecuencias de adorar a los dioses falsos. Cuando él fue y le dijo al rey Acab, no va a llover ni va a haber rocío, no era que él decía, mira, yo voy a cerrar el cielo y la tierra para que no llueva. No, él sabía que Dios lo había dicho, y como Dios siempre cumple su promesa, que dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, ¿más qué? Mis palabras no pasarán. Elías sabía que lo que Dios había dicho tenía que ¿qué? Que cumplirse. Así que él fue, no porque Dios le dijo, porque él conocía la Biblia. Y por eso se presentó delante del rey Acab y le dijo, no va a caer más lluvia,
porque ustedes se han apartado de los caminos de Dios. Ahora, hermanos, este es un mensaje de juicio, un juicio sobre la nación. No va a haber más lluvia ni rocío sobre la faz de la tierra. Estamos en la segunda característica. La primera es tiempo de apostasía. La segunda es cuál es el mensaje de Elías. Para poder identificar al Elías moderno, tenemos que saber cuál es su mensaje. Y el mensaje de Elías es, número 1, el juicio de Dios viene sobre los impenitentes y desobedientes. Es un mensaje anunciando el juicio de Dios. La hora de su juicio ha llegado. En segundo lugar, Elías amonesta al pueblo a volver a los caminos de Dios. Eso es parte de su mensaje. Él trata de que el pueblo se arrepienta y venga de vuelta a la obediencia al Dios del cielo. Vayan de vuelta a Primera de Reyes, donde está la historia de Elías. Y ahí en el capítulo 18 ustedes van a ver cómo Elías llamó al pueblo de vuelta a los caminos de Dios. Dice Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 18. Vamos a leer el 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Miren qué interesante. Acab ahora le echa la culpa a Elías por lo que está pasando. Interesante, porque cada vez que hay problemas y Dios levanta a sus mensajeros, siempre esos mensajeros son acusados de ser los troublemakers. Los problemáticos no son los que están desobedeciendo. No, los problemáticos que dividen la iglesia son los que están amonestando al pueblo y diciendo, estamos mal, volvamos a los caminos de Dios. Ah, no, pero esos siempre son acusados de ser los que traen la división, los que traen el problema. Siempre ha sido así. Elías también fue acusado de ser, ¿qué le dijo el rey? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Pero Elías le contestó, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos de Dios e ir tras los Baales. Tenía valor este hombre, para enfrentarse al rey. Ahora miren, él señaló ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. El mensaje de Elías es traer de vuelta al pueblo a guardar ¿qué? La ley de Dios, hermanos. Primero anuncia el juicio y luego dice los mandamientos de Dios. De vuelta a los mandamientos de Dios. Miren qué otro elemento tiene el mensaje de Elías. Resulta que Elías mandó a citar al pueblo de Israel sobre el monte Carmelo. En un momentito vamos a ver la historia completa. Pero dice aquí que después que los profetas de Baal se cansaron de pedirle a Baal que mandara fuego para quemar el holocausto, entonces vamos a leer ahí en Primera de Reyes capítulo 18. Dice en el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Esto es después de que los profetas de Baal tuvieron el día entero para pedirle a su Dios que mandara fuego. Recuerden que Baal es el dios sol, es el dios del fuego. Si Baal es el dios del fuego, ¿por qué no podía mandar fuego? Porque él era el dios del fuego. Hubiera mandado fuego. Y ustedes pueden leer cómo se burlaba. Se burlaba Elías de ellos. Decía, grítenle más fuerte, quizás está dormido. Grítenle más fuerte, quizás anda de paseo. ¿Por qué? Porque el dios Baal no puede contestar porque no existe. Por más que le griten, por más que le rueguen, no puede contestar. Ahora Elías dice, acérquense a mí. Y el pueblo se acercó a él. Todo el pueblo se le acercó, versículo 30. Y él arregló el altar de Jehová que estaba derribado, arruinado. Miren, hermanos, era tanta la apostasía que el altar de Dios
había sido descuidado, había sido arruinado, porque ya nadie lo usaba. Todo el mundo andaba tras los Baales. Los altares de Baal estaban bien bonitos y arreglados, pero el altar de Jehová estaba caído, derruido, y él tuvo que volver a reconstruir el altar de Jehová. El mensaje de Elías lleva al pueblo de Dios a levantar otra vez el altar de Jehová entre el pueblo de Dios. Y el altar de Jehová se levanta en tu corazón, se levanta en tu hogar. Ten cuidado, no sea que el altar de Jehová en tu casa esté derruido. Porque el diablo se encarga de mandarnos 1000 cosas para que no tengamos tiempo para adorar a Jehová en su altar. El altar familiar es el que está tirado por el suelo en la mayoría de los hogares así llamados adventistas. Ya no hay adoración al Dios verdadero. Ya no hay culto con nuestra familia, con nuestros hogares. ¿Por qué? Porque cada uno corre para allá y corre para aquí y corre para allá. Y no hay tiempo para el culto, para el Dios del cielo. Cuando Él dice que toda mañana debemos acercarnos a Él. Toda noche debemos venir ante su presencia. El padre, el sacerdote de la familia, y en ausencia del padre, la madre del hogar debe reunir a sus hijos en torno al altar familiar y llevarlos a adorar al Dios verdadero. Pero cuando eso se descuida, cuando no hay estudio de la palabra de Dios, cuando no hay oración, cuando no hay adoración del Dios del cielo, pues el diablo se ríe de carcajadas porque dice, no están adorando a Baal. No tienen un becerro de oro estos adventistas, no. Pero me adoran a mí, porque mira nomás, mi altar ese sí está bien cuidadito, hasta le sacan el polvo y lo prenden todos los días. Mi altar ese, por ahí me meto yo. Y ahí les ensucio la mente, les arruino a sus hijos. Y me adoran y hasta me dedican horas y horas. Pero para la escuela sabática no hay tiempo. Para la matutina menos. Pero para mi altar en el hogar, ese sí lo adoran, le rinden tributo. No hay un día. Y todavía cuando llega el día del Señor, hasta última hora ahí están prendiendo. Y mira, déjame que termine de verlo, ahorita que se mete el sol. A ese Dios que tiene un solo ojo y tiene 2 antenitas y una cola larga que se enchufa en la pared, a ese todos lo adoran. Para eso sí hay tiempo, ¿verdad? Entonces decimos, hoy los israelitas adoraban un becerro de oro. Mira, mi hermano, abre tus ojos, que nosotros somos más idólatras que ellos. Porque para el Dios del cielo no hay tiempo en nuestro hogar. No hay tiempo para hacer el culto. Pastores, que usted no sabe, en mi caso uno se levanta 1 hora, el otro sale corriendo, el otro tiene que ir a la escuela, el otro tiene que ir al trabajo y no hay tiempo. Pero para ver televisión sí hay tiempo, ¿verdad? Elías levantó el altar de Jehová que estaba arruinado. Ojalá que nosotros, hermanos, levantemos el hogar de Jehová. El altar de Jehová en nuestro hogar. Ahí es donde Dios quiere morar, porque Él no habita en templos hechos de mano. Él habita en tu vida, en tu corazón, en tu hogar quiere habitar el Señor Jesús. Y Él quiere transformar tu hogar. ¿Cómo te atreves tú a dejar que tus hijos salgan de tu casa sin orar con ellos? ¿Tú no sabes lo que se van a enfrentar allá afuera? ¿Tú no sabes lo que hay allá afuera? Entonces, ¿cómo podemos permitir que nuestros hijos salgan sin orar? Y tú, mujer, cuando sale tu marido, ¿tú no sabes lo que hay allá afuera? ¿Tú te atreves a dejar ir a tu marido afuera sin orar con él y pedirle al Señor que lo proteja? Y no me refiero solo a protegerlo del peligro de un accidente, me refiero de las fieras que hay allá afuera. Y después te quejas, que mi marido puso los ojos en otra. ¿Y cuándo oraba contigo? ¿Cuándo le pediste al Señor que te lo cuide y te lo guarde antes de que Él salga de la casa y que te lo traiga con bien de regreso? Arrodíllate con tu marido, mujer, y pídele a Dios que mantenga ese hogar unido, porque como vimos anoche, el diablo odia el hogar. Por eso el mensaje de Elías es, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos. ¿Y saben por qué los hijos no vuelven su corazón a los padres? Porque ven el infierno entre el padre y la madre en la casa. ¿Qué le vamos a decir a los hijos si están viendo cómo nos llevamos nosotros?
¿Cómo vamos a traer a nuestros hijos a levantar el altar de Jehová en nuestro hogar cuando el papá y la mamá les dan el mal ejemplo? Hasta que nosotros no aprendamos a orar juntos como pareja. Porque antes de estar con los hijos, el padre y la madre deben unirse en su cuarto, arrodillarse juntos y pedirle al Señor: Señor, dame gracia, dame paciencia para criar estos hijos en el camino del Señor. Ayúdame a tratar a mi esposa para que mis hijos aprendan cómo se trata a una mujer en el hogar. Después nos quejamos porque los hijos salen golpeando a las mujeres, pero ¿dónde lo aprendieron? Salen hablándole mal, gritándole, pero si lo vieron en la casa. Por eso el mensaje de Elías es un mensaje que restaura el hogar primero, hermanos. Y esa es una de las grandes necesidades del pueblo de Dios hoy en día, la restauración de nuestros hogares. ¿Cómo puede ser que seamos cristianos? Y decimos que somos cristianos, pero no se puede arreglar la cosa entre mi mujer y yo, porque ya tengo 20 años que no le hablo. Pero resulta que ella es cristiana y yo también soy cristiano. Y los dos decimos servir al mismo Dios, pero no nos llevamos. Pues pídele al Señor que cambie tu corazón. Porque siempre queremos que el otro cambie. Pero cuando Dios me cambia a mí, me hace humilde. Eso va a ayudar a que Dios pueda hacer la misma obra en el otro. Volviendo al mensaje de Elías. Miren lo que les dijo Elías al pueblo. Después que restauró el altar de Jehová. Dice allí en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto de que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él le oró a Dios de todo corazón. Pero ¿saben cuál es el mensaje de Elías? El mensaje de Elías es: ¿a quién adoraréis? Primera de Reyes 18:20. Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió, conjunto con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y miren qué triste lo que dice. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo de Dios, cuando Elías le dice: ¿hasta cuándo? Si Jehová es Dios, sirvan a Dios. Pero si Baal es Dios, pues sigan en pos de él. Pero no pueden estar entre las dos. Porque lo triste del pueblo no era que estaban en plena idolatría, sino que decían que también servían a Dios. Igual que el pueblo de hoy en día, estamos en todas las cosas mundanas, pero el sábado vamos a la iglesia. Y no vamos a dejar de dar el diezmo porque no sea que nos venga la maldición de Dios encima. Ese sí, le damos el diezmo para que Dios nos bendiga. Pero el diezmo mucho más grande se los damos a los placeres de este mundo. Ahí sí le pagamos un diezmo bien alto. Ahí sí no escatimamos. Si es para ir a Disneylandia, vámonos. Y para Magic Mountain también hay dinero, pero para la obra de Dios nunca hay. Y para las diversiones, y para el carro nuevo, y para la computadora última modelo, para todo eso hay. Para las cosas que nosotros queremos hay dinero, pero para la obra de Dios nunca hay dinero. ¿Hasta cuándo, dice Elías, claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servid a Jehová. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Pero lo triste es que dice, el pueblo no respondió palabra. Se quedaron mudos. En lugar de decir, yo estoy de parte de Dios. El mensaje de Elías llama al pueblo de vuelta a adorar al único Dios verdadero. Pero también amonesta contra la adoración a Baal. ¿Y quién era Baal? La bestia. ¿Que no era un toro?
¿Una bestia? Por eso el mensaje que predica el Elías modernos es: temed a Dios y dadle a Él gloria, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué? Pero también dice el mensaje de Elías: si alguno adora a la bestia y a su imagen, la bestia es Baal. Si alguno adora el dios Sol, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ya vamos a hablar de esto un poquito más. El mensaje de Elías tenía que ver a quién adoramos. ¿Adoramos al Dios verdadero o adoramos al Dios falso? ¿Adoramos a Cristo o adoramos al anticristo? ¿Adoramos al creador o adoramos a la criatura? ¿A quién adoraremos? Pero también el mensaje de Elías incluía el castigo final sobre los profetas de Baal y sobre Jezabel. Y hablando de eso, ya vamos por 3 características. Vamos a la cuarta ahora. Les repito la primera: Elías surge en tiempo de apostasía. Característica número 2, el mensaje de Elías anuncia el juicio, llama al pueblo de vuelta a los mandamientos de Dios, llama al pueblo de vuelta al arrepentimiento y a volver a los caminos de Dios, y amonesta contra la adoración a los dioses falsos. La característica número 3 la mencioné de paso. Elías es acusado de ser el problemático. Elías es atacado como que él es el troublemaker. Él es el que trae los problemas, cuando en realidad él está señalando el pecado entre el pueblo de Dios y los está llamando de vuelta al arrepentimiento. Característica número 4. Cada vez que surge Elías, se levantan 3 enemigos contra Elías. Primer enemigo, el rey, Acab. Un rey. Segundo enemigo, y esa era la peor de todas, Jezabel. Porque la que realmente odiaba a Elías era Jezabel. 2 enemigos. ¿Quién es el tercer enemigo? Satanás es el que está detrás de los 3. Ese es el verdadero enemigo de todos. Pero el diablo utiliza a personas que él pone bajo su control para perseguir al pueblo de Dios. Un rey, una mujer ramera, una prostituta, porque esa era Jezabel, como lo vamos a ver en un momento, enseñó al pueblo a fornicar. Esa era la prostituta que estaba en los templos de Baal, debajo del templo, poniendo su cuerpo para la prostitución. Y eso es lo que vino a introducir entre el pueblo de Israel, la prostitución. Era una prostituta, la ramera. ¿Ok? ¿Cómo? El tercer enemigo de Elías eran los profetas de Baal. Los falsos profetas. ¿Ok? Escuchen bien. El rey, la mujer y el falso profeta. El rey representa el poder político, el dragón. La bestia representa la religión falsa. Y el falso profeta, ya lo vamos a ver esta tarde. Seguimos. Tengo que terminar ya, el tiempo se nos ha ido. Característica número 5. Hubo una gran confrontación sobre el Monte Carmelo, y ahora voy a ir más rápido. Esa gran confrontación que reunió a todo el pueblo fue sobre la adoración. Lo hemos mencionado en la historia que hemos contado ya. La confrontación es sobre adoración. Whom will you worship? That's the issue. The whole issue on this thing is, who are you going to worship? ¿A quién vamos a adorar? ¿Adoraremos al creador de los cielos y de la tierra o adoraremos a la criatura? ¿Obedeceremos al Dios del cielo o obedeceremos a los hombres? ¿Seguiremos la religión de Cristo o la religión del anticristo? La confrontación es sobre el Dios Sol y el Dios creador. La criatura y el creador. Porque Baal era el Dios Sol. Característica número 6. Y esta es una muy interesante. Primera de Reyes 17:1, ya lo leímos, dice: Elías Tisbita
Se presentó ante Acab y le dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuánto tiempo duró la profecía de Elías? Escuchen bien la pregunta. ¿Cuánto tiempo duró? Porque él dijo: no va a haber lluvia ni rocío sobre todo Israel, sino por mi palabra. En todos estos años, dijo él. No era cuestión de una temporada sin lluvia. ¿Cuánto tiempo duró el tiempo de la profecía de que no iba a caer lluvia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿A dónde dice que fueron 3 años y medio que no llovió? ¿Dónde dice que fueron 3 años y medio que no llovió? Si dan vuelta a la página en el capítulo 18, en el versículo 1, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí dice en el 3er año. Si contamos, como cuenta el pueblo de Israel, se cuenta el año completo, 1 año, el año completo, 2. El tercero, en el tercero se viene a presentar delante de Acab. Pero no fue de inmediato lo que pasó. Duró un poquito más. Sí, 3 años y medio, estamos bien, pero ¿a dónde dice la Biblia que fueron 3 años y medio? A ver, ¿dónde me encuentras tú la mención de que fueron 42 meses o 3 años y medio? Yo leí toda la historia de Elías y no encontré que decía 3 años y medio en Primera de Reyes. Lo dice en Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis menciona de que el periodo de persecución del pueblo de Dios son 1260 días de la iglesia. Pero ¿dónde dice que Elías, su profecía, duró 3 años y medio? No, tampoco está en el libro de Hebreos. A ver, ¿nadie sabe? A ver, alguien lo dijo por ahí. Muy bien, allá el hermano. Dice en el libro de Santiago. Muy bien. Vayan al libro de Santiago y ahí van a encontrar la mención del tiempo que duró la profecía. Y esto es muy interesante. Dice Santiago capítulo 5 y versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, hermanos, me detengo un momentito aquí, porque a veces nosotros decimos: Elías, el gran profeta Elías. Pero ¿quién va a ser como Elías? ¿Quién puede ser como el profeta Elías? Pues, hermanos, aquí la Biblia dice que Elías era igual que tú y que yo. No era diferente que nosotros, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es más, si ustedes estudian la historia de Elías, van a ver que después de la gran victoria que Dios le dio sobre el monte Carmelo, cuando bajó fuego del cielo, después de eso Elías se desanimó tanto, que entró en una depresión, que se quería morir. Y le pidió a Dios que le quitara la vida. Ese era Elías. No era un hombre perfecto. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero sigan leyendo. Sin embargo, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra, ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Escuchen bien, hermanos. Elías oró fervientemente. Dios cumplió su palabra por la oración de Elías. Hay poder en la oración. Cuando oramos fervientemente, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios contesta las oraciones. Y era un hombre igual que nosotros. A veces nosotros pensamos: pero es que ese fue Elías. Pero es que ese fue Juan el Bautista. Pero ¿y nosotros? No, pues nosotros somos tan pecadores que Dios no nos oye. Ahí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las
nuestras, como tú y como yo. Sin embargo, oró con fervor y Dios le contestó su oración y no llovió por 3 años y 6 meses. 42 months. No rain. 42 months. 42 meses. Tremendo. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben cómo estaba la tierra? ¿Saben cómo estaban los animales? La Biblia dice que los animales balaban desesperados buscando agua. Se secaron todos los ríos, se secaron todos los arroyos, se secó todo el pasto, se secaron hasta los árboles, porque ya no había ni agua por debajo. Cuando no llueve, pues no hay agua ni abajo ni arriba. Se secó todo, no había ni qué comer. Estaba terrible la situación. 42 meses duró su profecía. Nomás aguanten eso, porque aquí viene lo interesante. Esa es nomás una característica que les estoy dando. Ya cuando entremos más a fondo en este tema, esta tarde, vamos a entender muchas de estas cosas. Juan el Bautista, su ministerio duró 42 meses, su profecía. 3 años y medio. Y el Elías moderno también va a dar una profecía concerniente a 42 meses. Eso lo vamos a ver esta tarde. Se está poniendo muy interesante esto. Fue perseguido Elías por 42 meses. Tuvo que estar escondido y la Biblia dice que Dios le dijo, vete lejos y escóndete en un arroyo. Ahí lo pueden leer, vayan de vuelta, Primera de Reyes. En el capítulo 17, vino la palabra de Jehová, versículo 2, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán del otro lado, y beberás del arroyo y yo te mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, nunca le faltó a Elías ni el pan ni el agua, aunque no había agua en todo Israel. Dios hizo un milagro que el arroyito, el ojito de agua que había en Querit, al otro lado del Jordán, no se secara. Mientras él estuvo ahí, salía aunque sea un chorrito de agua y tenía para tomar. Y no había comida. Y la Biblia dice que ¿quiénes le traían la comida? Los pájaros traían y dejaban caer la comida donde él estaba para que él comiera. Oh, mis hermanos, esto es algo hermoso. Espérense que veamos el Elías moderno. Y vamos a ver cómo Dios al Elías moderno le va a suplir el pan y le va a suplir el agua que no le va a faltar. Y también se va a tener que esconder en los montes. Y también el Señor le va a dar un hilito de agua que no se seque para poder subsistir, porque dice la palabra de Dios, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Isaías 33:16. Esa es la promesa del Señor. Pero Elías fue perseguido. Se mandó una persecución tan grande. Miren, Primera de Reyes capítulo 18. Cuando Elías se presenta para ir delante de Acab, y viene Abner y le dice, Elías le dice a Abner, ve y dile al rey que me voy a presentar delante de él. Abner le dice, no, te han andado buscando por todas partes. Y si yo me voy y tú te desapareces, me cortan la cabeza a mí porque te dejé escapar. Te vienes tú conmigo. Y le dice, no, ve y dile, yo aquí no me voy. Ahí está la historia, ¿verdad? Dice en el versículo 4, cuando Jezabel le dice a Abner, a Elías, destruye a los profetas de Jehová, y Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua, donde haya un arroyito que nace, ve a ver si lo encuentras. Si acaso hallamos hierba para conservar la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo de punta a punta. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Andaba buscando un arroyito y ahí encontró el arroyito donde estaba Elías. Y se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú mi señor Elías?
Y respondió Elías, yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Lo encontré. Pero él le dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor el rey no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar de que no estás tú en su territorio, que no te han hallado. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me vaya, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y darle las nuevas a Acab, y él no te hallare, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Por todas las naciones vecinas mandaron a buscar a Elías. Agotaron hizo jurar a los reyes de esas naciones que Elías no estaba allí, quienes lo estaban protegiendo. Estaba escondido, por 3 años y medio tuvo que estar escondido. Hermanos, el Elías moderno también le va a tocar esconderse por 3 años y medio. ¿Sabían eso ustedes? Oh, lo vamos a ver esta tarde. Dan la palabra de Dios. Elías fue perseguido y lo querían matar. Estamos en la número 7, rapidito, vamos a terminar las que nos quedan. Número 8. Dios protegió a Elías en forma sobrenatural. Ya lo mencionamos. Le mandó comida a través de los cuervos y le dio agua. Número 9. Elías anunció la destrucción de Jezabel la ramera. Vayan ustedes, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21 y versículo 23. Jezabel tuvo un fin trágico, terrible. De Jezabel también ha hablado Jehová. Esto es Elías hablando. Primero habla de Acab y dice cómo va a terminar la vida de Acab. De Jezabel, versículo 23, también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Él profetizó la caída de Acab y su destrucción, y también la destrucción de Jezabel. Eso es parte del mensaje de Elías, anunciar la destrucción de Jezabel. Ahora, Jezabel es la ramera. Y saben, el Elías moderno, al igual que el Elías del Nuevo Testamento, de él vamos a hablar esta tarde, de Juan el Bautista, tuvo que anunciar la destrucción de Jezabel. El Elías moderno dice, ha caído Babilonia, esa mujer ramera que se llama Babilonia la grande, pero la Biblia le llama a esa ramera Jezabel. Jezabel, Babilonia la grande, es lo mismo. Y ahora escuchen, ha caído Babilonia. ¿Saben ustedes cómo murió Jezabel? Hermanos, no es mi propósito dar la hora, solo estoy mencionando la característica, pero vamos a ver cómo fue el fin trágico de Jezabel. Se cayó de un 3er piso, se reventó, hermanos, en el muro de Jezreel, se le regaron las entrañas y los perros se la comieron hasta que no quedaron sino las palmas de las manos, la calavera y las plantas de los pies. Fue todo lo que quedó de Jezabel, se la comieron los perros. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 20 dice el Señor Jesús hablando a la iglesia de Tiatira, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios le llama a esa mujer Jezabel, que representa
Bueno, me estoy adelantando. Estoy adelantando. Hay una mujer que se llama Jezabel en el libro de Apocalipsis que tiene que ver con el Elías final. Y esta mujer ha enseñado a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero miren cómo va a caer esa Jezabel. Apocalipsis capítulo 17. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, me ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó al espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, llena de nombres de blasfemia. La mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero miren ahora cómo termina la historia de Babilonia la grande, la ramera. Dice el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera, la prostituta se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermanos, la mujer va a ser destruida y dice, ¿ha caído qué? Babilonia va a caer como la Jezabel cayó de un 3er piso y se va a reventar, y los perros se comieron sus carnes. Y aquí dice, devorarán sus carnes. Esto lo vamos a ver el día de mañana cuando hablemos del Elías final, porque esta tarde vamos a hablar del Elías del Nuevo Testamento, de Juan el Bautista, y mañana vamos a hablar del Elías final. Esa es la número 9. Vamos, quedan 3, nomás las menciono, ya no tengo tiempo de ampliar. La número 10, el fin trágico de los profetas de Baal y de los profetas de Acera. Después de la demostración, el showdown en Mount Carmel, sobre el Monte Carmelo, después del showdown, después de la gran confrontación sobre el Monte Carmelo, Elías dijo, cojan a los profetas de Baal y de Acera, que no se escape ni uno. Y los llevó al torrente y los degolló. Fueron degollados los profetas de Baal y de Acera. Los falsos profetas encontraron un fin terrible y trágico. De igual manera, hermanos. ¿Y quiénes creen que los degollaron? ¿Ustedes creen que fue Elías? Elías dio la orden. ¿Quiénes los degollaron? El mismo pueblo los degolló. El mismo pueblo que los había alabado los degolló. Viene un degolladero, hermano, según Ezequiel capítulo 9. En Ezequiel capítulo 9 dice que después que pase el ángel poniendo el sello en la frente, detrás de eso viene una mortandad terrible. Y vamos a ver cómo se va a cumplir esto con el Elías moderno. Esto está tremendo. Característica número 11. Número 11. Esta es una preciosa. Ojalá yo tuviera tiempo de hablar sobre esto. Me voy a detener unos 2 minutitos solamente, pero solo quiero que la capten cuán importante es. Es el profeta en sí mismo y el ejemplo que él dio lo que nos ayuda a identificarlo. En primer lugar, tanto el Elías del Antiguo Testamento como el Elías del Nuevo Testamento tenía una vestimenta característica. La Biblia menciona la vestimenta de Elías y menciona la vestimenta de Juan el Bautista. Una vestimenta simple. ¿Se acuerdan lo que leímos anoche? Que Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas y finas? No, dice que Juan el Bautista se vestía con un pelo de camello y un cinturón, nada más, sencillo. Su vestimenta sencilla es una característica. Su dieta también, la dieta sencilla. Juan el Bautista es un ejemplo de esto. Elías es un ejemplo de esto. Son características del Elías. Su vestimenta, su dieta,
o sea, su comida. ¿Dónde vivía Elías? ¿Dónde vivía? Déjenme leerles, hermano, porque esto se van a sorprender ahora. Miren lo que dice aquí. Profetas y Reyes, página 87, dice así. Después de hablar de la apostasía que había en el pueblo de Israel, que ya leímos, dice: mientras tanto, Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría y la apostasía, y su alma se angustiaba y despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas en favor de su pueblo. Los había librado de la esclavitud, les había dado la tierra de las naciones para que guardasen sus mandamientos. Pero los designios benéficos de Jehová habían quedado casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Mientras Elías consideraba esta apostasía desde su retiro en un lugar apartado en las montañas de Galaad, se sentía abrumado de pesar. Con angustia en su alma le rogaba a Dios que detuviera la impía carrera del pueblo una vez favorecido, que enviara castigo si era necesario para hacer volver de vuelta al pueblo al camino de Dios, para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Anhelaba ver inducido al arrepentimiento antes de llegar su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que destruyese por completo a su nación. Elías oraba ¿desde dónde? Desde su lugar apartado en las montañas, su retiro en las montañas. Veía lo que estaba pasando, pero él no se mezcló con eso. Estaba desde afuera viendo lo que estaba pasando. La oración de Elías fue contestada. Elías dijo: Señor, manda que Dios haga algo. Mira dónde está yendo tu pueblo, mira tu iglesia en lo que ha caído. ¿Cómo puede ser que este pueblo santo, este pueblo que era un pueblo peculiar, un pueblo diferente a todas las demás naciones, está siguiendo las mismas prácticas de las naciones que los rodean? ¿Cómo puede ser que hayamos caído de esta manera? Él escuchaba la música que se tocaba en las iglesias del pueblo de Dios, en la sinagoga. Veía todo lo que estaba sucediendo y se espantaba, oraba: Señor, manda a alguien. Y Dios dijo: ¿Tú me estás orando que yo mande a alguien? Ajá. Te voy a mandar a ti. Te voy a mandar a ti. ¿Dónde vivía Elías? Vivía en un retiro de las montañas. Escuchen, nomás le leo esto, hermano. Eventos de los últimos días. Página 98. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, en medio de esta apostasía reinante, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc y Elías. Debemos vivir en lugares retirados fuera de las ciudades, trabajar en favor de las ciudades, pero no vivir dentro de las ciudades. Ahora, hermanos, yo no puedo cambiar lo que está escrito. No puedo cambiarlo. Me pueden llamar fanático, me pueden decir: ahí anda el pastor Gambetta diciendo a la gente que se vaya al monte. Díganme lo que me digan, yo estoy leyendo lo que Dios ha dicho. Miren, hay que trabajar en favor de las ciudades, desde puestos de avanzada afuera. El mensajero de Dios dijo, estoy leyendo: ¿no serán amonestadas las grandes ciudades? Sí, dijo el ángel, pero no por el pueblo de Dios que vive en esas ciudades, sino mediante las visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra por aquellos que viven fuera de las ciudades. El pueblo de Dios que vive en las ciudades está tan ocupado con vivir en la ciudad que no tiene tiempo para hacer la obra de Dios. Estamos buscando el dinero para aguantar en este sistema, porque hay que pagar la renta, la luz, el gas, el mortgage, y el mortgage está bien altito ahora, ¿no? Y hay que pagar la renta, y
y solamente da tiempo para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y mientras tanto nuestros hijos se están perdiendo en medio de la podredumbre de las ciudades, hermanos. Yo les voy a decir algo. El pueblo que vive en las ciudades no va a amonestar. Quien va a amonestar a las ciudades son los que salgan de la ciudad. Ahora, yo no puedo cambiar lo que está escrito. Díganme, llámenme lo que ustedes quieran. Díganme fanático. Díganme alarmista. Y díganme separatista. Y díganme lo que ustedes quieran. Pero está escrito y Dios lo dijo. Y yo creo que estos libros son inspirados por el Espíritu Santo. Así como Elías vivía afuera en su retiro en el monte, Dios quiere que su pueblo se deshaga de todo este sistema que nos tiene atados. ¿Saben lo que dice aquí? Miren, si ustedes quieren leer algo interesante, vayan a su casa y consigan el librito Eventos de los Últimos Días y lean el capítulo titulado, primero lean La vida en el campo. Dice aquí que no se puede llegar a tener la espiritualidad que Dios requiere para estos días mientras vivamos en las ciudades. Nunca usted va a llegar a alcanzar el nivel que Dios espera de su pueblo mientras usted esté metido en el corre-corre, en el rat race. No se puede. No se puede desarrollar un carácter. Nuestros hijos se están perdiendo por estar en las ciudades, hermanos. Eso es lo que está pasando. Miren lo que dice. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de salir de las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ella crean los sindicatos, las huelgas, impedirán nuestra obra. Cuando la iniquidad abunda, siempre tiene que escucharse una voz de amonestación e instrucción, como la voz que Dios mandó por Elías. Sin embargo, Dios no quiere que su pueblo viva en esas ciudades. Hay ricas bendiciones para aquellos que obedecen el mandato de Dios. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros, a las montañas, a lugares de campo donde criar a vuestros hijos, a un retiro donde podéis estar a solas con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra principal de su vida. Cristo está a las mismas puertas. Por eso le digo a nuestro pueblo adventista, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados